es. Corea del Sur se encuentra en una de las crisis políticas más duras de su historia democrática. Una hecatombe política puso en alerta al país y hoy miles están en las calles pidiendo la salida del presidente que decretó una fracasada ley marcial. ¿Qué podría pasar con el mandatario tras esta osada decisión? Veamos en la siguiente nota. Durante casi 6 horas el caos y las armas se habían apoderado del Parlamento de Corea del Sur. La razón, una ley marcial que no se aplicaba desde la época de la dictadura militar de ese país. La fórmula podría ser conocida para los peruanos. Un presidente impopular con una mayoría opositora en el Congreso y una ingobernabilidad que se hacía más evidente en las últimas semanas. Lo que motivó al presidente a tomar una medida radical. Declaró la ley marcial para proteger a la libre República de Corea del Sur de la amenaza de Corea del Norte y las fuerzas comunistas para erradicar las despreciables fuerzas pro Corea del Norte y antiestatales que están saqueando la libertad y la felicidad de nuestro pueblo y para proteger el libre orden constitucional. De inmediato, lo que se vino en adelante fue una hecatombe política para el presidente Yoon Suk-yeol. Miles de personas en las calles salieron a exigir su dimisión. Mientras en el Parlamento se deciden los últimos detalles para destituirlo, acusado por delitos relacionados a la insurgencia y la ruptura del orden constitucional. Si el presidente Suk-yeol es destituido, será suspendido de su cargo hasta que el Tribunal Constitucional decida si lo restituye o lo retira definitivamente. Incluso, tras levantar la ley marcial, no podrá evitar los cargos de traición. Quedó claro para toda la nación que el presidente Yoon ya no puede gobernar el país con normalidad. Debería renunciar de inmediato. Ese es el mandato del pueblo. Incluso, desde su propio partido apoyan que el presidente deje el cargo, porque de seguir en el poder podría volver a ejecutar la ley marcial, disponer de las Fuerzas Armadas y sumir al país en una dictadura que no quieren volver a enfrentar. La crisis no es un asunto menor en la región, pues Corea del Sur aún mantiene tensas relaciones de guerra con sus vecinos del norte. Algunos expertos conservan el temor de que el gobierno de Kim Jong-un pueda aprovechar el caos político para adelantar una guerra que podría perjudicar al país aún más que la crisis política. En las últimas horas, incluso el presidente ha pedido perdón por esta fracasada ley marcial que estaba, digamos, entre los parámetros que da la Constitución, pero él ha pedido perdón y ha puesto su cargo no a disposición del Congreso, sino a disposición del partido, el partido político en el cual él ganó con un margen muy estrecho y esto pues lo hizo, digamos, entrar en diferentes polémicas que ya lo hemos visto durante esta semana. Incluso mucho se lo ha relacionado con la figura, ¿no?, de Pedro Castillo, claro. Ya hoy se conmemora 2 años. Y precisamente hoy, ¿no es cierto? 7 de diciembre que se recuerda 2 años de este fallido golpe de Estado, pero entonces hay igual serias diferencias aquí. Cuéntanos y explícale quizás a nuestra audiencia, José, ¿qué es lo que él intentó hacer? Porque él asegura que sus medidas estaban amparadas por la Constitución, a pesar de que muchos dicen que era un intento de golpe de Estado. Así es, él, digamos, se amparó en la Constitución para poder, digamos, decretar la ley marcial, una ley que no se aplicaba hace 40 años desde la dictadura militar, justamente. ¿Y qué es lo que busca esta ley marcial? ¿Por qué se llama así? Esta ley marcial porque te faculta, primero, de la economía del país, pero también del trabajo de las Fuerzas Armadas. Las mismas Fuerzas Armadas que vimos en el Congreso, ¿no?, entrando y tomando el Congreso, y esto hizo pues que el enfrentamiento con la oposición en el Parlamento sea aún más grande. Pero ¿qué pasaría si te dijera que un bolso Cartier fue lo que detonó este enfrentamiento entre el Congreso y el presidente de la República? ¿Por qué un artículo de lujo podría tener tanta implicancia en una crisis política, que es lo que se está viviendo en Corea del Sur, José? Bueno, vamos a verlo. Y justamente porque acá viene muy importante la figura de la primera dama de la nación. Él es el presidente Yoon Suk-yeol y ella es la primera dama Kim Kong-il, ¿no? Kim Kong-il.
Y que bueno, vale decir, tiene 51 años, ¿no? Y luce muy bien. Siempre ha estado también en la polémica del país. Una cosa muy interesante es que la primera dama nunca se ha mantenido así como que perfil bajo. Ella sí, ¿no es cierto? Incluso tiene como una carrera que debe ser un personaje bastante conocido en Corea, ¿no? Y un personaje muy polémico, sobre todo, porque ella, digamos, durante la presidencia, cuando su esposo había ganado la presidencia, recibió una visita de un pastor surcoreano estadounidense que le llevó una bolsa Cartier, y esto vale más o menos, una bolsa Dior, exactamente, me había equivocado, una bolsa de Dior. Y esto cuesta más o menos unos $2.500, más o menos unos 7.000 en la moneda local. Entonces, esto, digamos, generó una polémica por la cual el Congreso inició una investigación. Esa investigación contra la primera dama lo hizo como una especie de proyecto de ley. Ese proyecto de ley lo mandaron al Ejecutivo y ahí fue el primer K-drama del gobierno de Yoon Suk-yeol. Y bastante singular, porque muchos dicen, ¿y dónde está la prueba? ¿No es cierto? Recibe esta cartera, tú dices, de un invitado, un funcionario, pero hay un video, ¿no? En el que ella dice, ay, otra vez me vienes con estas cosas, como diciendo, no es el primer regalo de lujo que ella recibe. Y además porque allí en Surcorea, pues están prohibidos los funcionarios, o sea, por ley está escrito que no pueden recibir ningún tipo de obsequios. Así es, incluso fue la primera muestra de amor, ojo con esto, fue la primera muestra de amor del presidente con su esposa, porque lo que él hizo es vetar ese proyecto de ley que iniciaba una investigación contra su esposa, porque el presidente allí tiene un poder de veto, ¿no? Pero también es la segunda prueba de amor. Porque durante las elecciones, cuando ya el partido, digamos, la figura política, ¿no?, del presidente empezaba a bajar, cuando entonces era candidato, bueno, sale una investigación en donde también la esposa del candidato a la presidencia, ¿no?, había inflado su currículum. Se había puesto cargos que no había tenido, cargos de directora que no había tenido y que sin embargo no inflaron su currículo, y por lo cual ella tuvo que salir a pedir disculpas porque el índice de popularidad de aquel candidato ya estaba comenzando a bajar. Allí viene la segunda prueba de amor, pero por parte de ella hacia él, que lo hizo en realidad... Mira, ganar con márgenes muy, muy estrechos. Son los márgenes más estrechos en la historia de Corea del Sur, con la cual ha ganado este presidente y que ha permitido que la oposición, cuando se dé la renovación del Congreso, tenga menos parlamentarios. No fue suficiente estas dos perlas y salió con una más. Exactamente, no era suficiente dos porque había una tercera. Ya luego en la, digamos, presidencia, ya como la pareja presidencial, un panel de expertos determinó que la tesis doctoral de Kim Kyung-hil era plagiada. O sea que ella había cometido un plagio, pero abismal, Me suena tan cercano casi profesional. Caso, realmente. Exactamente. Y eso nos hace entender y eso nos hace decir que, oye, la política siempre va a tener este tipo de casos en donde incluso hay una investigación. Ahí también se abre la segunda investigación para la primera dama. Investigación que nuevamente llega hacia el presidente y que también veta el presidente. Más o menos unas 13 veces ha utilizado el presidente su poder de veto, ¿no? Y entre ellas están las investigaciones que tenía para su esposa. Por lo menos a su esposa, Así ¿no? es. Qué singular de verdad este tema, José, que nos vas explicando, porque se hablaba incluso en estos días que en el Congreso de Corea del Sur estaban ya buscando, haciendo una especie de, a ver si lo traducimos a nuestro lenguaje político, tipo una moción de censura. Estaban buscando vacar al mandatario, pero no se ha logrado, ¿no? ¿Qué va a pasar entonces con Corea del Sur? A pesar de todos estos escándalos y de lo último de esta ley marcial, ¿se mantendrá en el poder? ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Es que en realidad, bueno, hace falta muchísimo, digamos, acuerdo político, porque ya hay 200 votos en realidad, pero le faltan 8 votos y esos 8 votos son del partido de gobierno. Y el partido de gobierno, el líder del partido de gobierno, dijo, también el presidente debería poner su cargo a disposición, debería dimitir por lo que ha hecho. Lo que está tratando o lo que trató de hacer es militarizar el país.
y esa militarización del país comprende para muchos una dictadura. Lo que podría pasar en adelante es que si el Congreso logra vacarlo, si el Congreso logra censurarlo, ¿no? Bueno, sale del poder y ese caso se lleva al Tribunal Constitucional. Si el Tribunal Constitucional dice, sí, él ha cometido un golpe de Estado, por así decirlo, si él ha cometido una infracción al orden constitucional, lo que va a hacer es sacarlo definitivamente. ¿Y quién asume? Y empieza un nuevo gobierno. ¿Asume alguien que impone el partido o es que se dan nuevas elecciones? Evidentemente tiene que ser el nuevo gobierno, el nuevo Congreso, ¿no? El Congreso quien tiene que llamar a nuevas elecciones. ¿No? Y en una situación muy difícil porque también hay una situación de guerra con los vecinos del costado, con Corea del Norte, quienes están viendo cómo es que se lleva a cabo esta situación política y que, digamos, debilitados en la parte política, podrían atacar en cualquier momento. Recordemos que la guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur es una guerra abierta, es una guerra que no ha terminado, es una guerra que está como que en pausa. Así es, te aseguro que bueno, el presidente de Corea del Norte debe estar en estos momentos con canchita mirando qué es lo que pasa y en el momento que estén más debilitados, ¡zoom! Chino de risa, como dice, ¿no? Como se dice. Muy bien, José, muchísimas gracias por detallarnos todo y contarnos un poquito, mucho más desmenuzado y digerible las noticias internacionales.